Buenas noches. A pocas semanas de que el Tribunal Supremo Electoral dé luz verde a la campaña que va a llevar a que votemos por el próximo presidente, pero en las próximas semanas todo va a estar más claro porque hoy todo está así como confuso. Y para esclarecernos un poco se encuentra conmigo Gerson Sotomayor, es un analista, pero también él forma parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Pero es un hombre que sabe mucho, es un analista, pero más que eso, un académico con una visión muy clara de lo que está pasando en el país y está aquí precisamente para que nos esclarezca a ustedes y a mí. Gracias por, Muy como buenas noches, siempre, Haroldo. darnos este tiempo, ¿no? No, a ustedes gracias por la invitación, Haroldo, te agradezco muchísimo. A ver, ¿está convulso o no el panorama político en este momento? Yo creo que está más que convulso, está realmente incierto, y esa incertidumbre también genera la falta de credibilidad en la democracia de por sí. De hecho, un panorama electoral debería ser un panorama electoral mucho más claro, con liderazgos más definidos, con liderazgos, no solo estoy planteando liderazgos a nivel nacional, sino liderazgos también a nivel departamental y municipal. En estos momentos hay partidos que no saben ni siquiera a quiénes van a llevar de candidatos al Congreso de la República para integrar totalmente los listados. Y esa es una de las cuestiones, creo yo, más difíciles para los guatemaltecos y guatemaltecas, que todavía no sabemos quién nos va a representar, y por supuesto con la historia del país que hemos tenido, que nos han representado, digamos, no necesariamente de la mejor manera posible los diputados al Congreso de la República. Y esto pues condiciona también la credibilidad de la población en el sistema de partidos políticos, en la democracia en sí misma y por supuesto en el proceso electoral que el Tribunal Supremo Electoral tendrá que defender, digamos, en este aspecto. Si uno ve hacia atrás, hace 4 años, ¿cuáles consideras que son las principales diferencias entre ese proceso y el actual? Bueno, yo creo que no existen diferencias tajantes. Los guatemaltecos tendemos a ver cada proceso electoral como que si fuera peor que el anterior. Pero realmente las condiciones en generales, digamos, básicamente son las mismas, ¿no? Hay muchísimas candidaturas que vienen dando por clientelismo, por nepotismo, por situación económica, que creo que no genera una diferencia sustancial. Ahora, en materia política, eso es en el tema, digamos, del proceso electoral propiamente, pero en el tema político creo que existen sí diferencias sustanciales, en el sentido que creo que hemos visto la alternancia entre la economía emergente y la economía tradicional en los gobiernos durante muchos años. En este caso, dependiendo de cómo vaya a estar el escenario político, es probable que tengamos a una economía tradicional ostentando el poder durante 2 periodos consecutivos. Obviamente puede suceder que también pase lo mismo que ha pasado en los demás periodos, en que llegue un representante, digamos, el sector económico emergente. Y esto pues obviamente estamos viendo que uno de ellos encabeza las encuestas, y por supuesto pues también viene el Partido Verde, que también viene representando a este gran sector, aunque tiene sus alianzas también con el sector privado, y por supuesto vamos a ver cómo evoluciona el proceso. Yo tengo como una inquietud Por personal, favor. digamos, la situación del candidato oficial o precandidato oficial, porque todavía no está oficialmente inscrito, digamos. Este arrastre de un gobierno, ¿cuánto puede afectarlo de cara a esas elecciones? Bueno, yo creo que en primer lugar un partido oficial que ha gastado el dinero del erario público en posicionar a un personaje para esta contienda electoral, y sin embargo todavía no se define a ciencia cierta si este candidato va a continuar en el partido oficial o bien se separa del partido oficial para buscar otros vínculos, otros medios de participación electoral. Y esto obviamente complejiza la situación, porque en todo caso ambos perderían un poco, pero creo que el mayormente afectado en este caso es el partido oficial. ¿Por qué lo planteo así? Las encuestas y los guatemaltecos generalmente votan por las personas, no por los partidos. Al tener una debilidad institucional por parte de los partidos políticos, son las que se posicionan, son las personas. Y este posicionamiento, obviamente, de las personas, pues genera que en este momento los 16 puntos, 15 puntos, dependiendo de qué encuesta se vea, que tiene el candidato oficial,
entonces se lo lleve para donde él vaya, considerando que no solamente se iría él, irían muchos candidatos que probablemente inclusive hasta ya nominados por el Partido Patriota, que probablemente pudieran salir con el candidato del partido oficial, digamos, de la participación conjunta entre el Partido Patriota y un Alejandro Sinibaldi. Y esto obviamente lo que viene a condicionar también es la participación de terceros que puedan, digamos, impulsar una posible candidatura del actual precandidato oficial para poder generar un cisma dentro del escenario político, que creo que eso condicionaría totalmente en que todavía no sabríamos quién sería el ganador. ¿Quién sería el más perjudicado si, en el caso hipotético de Sinibaldi, decide, bueno, me voy a otra aventura? ¿Quién, él o el Partido Patriota sería, quién de los dos sería el más afectado? Yo creería, a ver, analicémoslo así, el partido oficial ha invertido durante 4 años en posicionar a un candidato. Y este candidato se lleva el posicionamiento que le otorgaron y por supuesto se lleva estructuras, pero a la vez también deja sin un candidato que le siga pagando el derecho de piso al partido oficial. Y esto obviamente lo que perjudicaría es debilitándolo absolutamente. Bueno, como ustedes pueden darse cuenta, nada está escrito en la parte política de este país. Todavía nos faltan unas semanas de mucho movimiento, de posibles bombas noticiosas para nosotros, pues, e informativas para usted. O sea que esto apenas está empezando. Vamos con los patrocinadores y regresamos en un momento con ustedes. Cansado, resignado, no quiero quedar así. Ganador. Es como me siento ahora gracias a Crece. Crece Max, para que tú también recuperes tu cabellera, aumentes tu autoestima, te conviertas en un ganador. Crece Max, fórmula artesanal, ahora con PPC 50 incorporado. Sí, PPC 50, la enzima potenciadora de crecimiento activada en la fórmula original de Crece, para que tu pelo crezca más rápido, fortalecido y con más energía. No sé tanto que lo uso, pero los resultados se ven y queda bien fuerte. Crece es mi aliado desde hace más de un año. Recuperé mi cabello normal en menos de 3 meses. Crece Max, la milenaria arbolaria mexicana potenciada a su máxima efectividad. Llama ahora, ordena Crece Max con PPC 50, precio especial, y te enviamos 2 Crece Max extra totalmente gratis. Recibe 3 meses de Crece Max y pagas solo 1. No pierdas más tu pelo. Sé un ganador. Gánate el especial. Llama ya. Amigo agricultor, si quieres aprender, les invito a que veas Visión Rural y lo pones en práctica todo lo que ves. Visión Rural, el sábado a las 4:30 de la tarde y los domingos a las 8:30 de la mañana, solo por Guatevisión. Lo conoces, a través de los años ha estado contigo, acompañándote en los malos momentos, cuando caes, cuando sufres un golpe, cuando las molestias no te dejan disfrutar de la vida. Tu amigo, tu mejor alivio, Green Marble. No, pues ya hasta puedo bailar, puedo brincar. Me hubieran visto bailando apenas, hasta brincos daba. Lo que no podía hacer antes, ahora sí lo puedo hacer. Yo no te sé decir qué cosa tiene eso, pero lo que es el Green Marble es una maravilla. Usted ya lo conoce. Green Marble no produce efectos secundarios. Green Marble se puede aplicar a cualquier hora del día y usted puede seguir realizando sus actividades sin ningún problema. Green Marble no mancha la ropa, tiene un agradable color y un delicioso aroma. Recupere la alegría, recupere su vida. Ordene Green Marble. ¿Qué espera? ¡Llame ya! A mí me llama la atención, Portillo regresa con bombos y platillos, y de repente perfil bajo.
desapareció de los medios de comunicación, pero tiene una agenda política muy activa y está trabajando. Este fenómeno Portillo también, ¿cómo puede influenciar ya a partir del 2 de mayo? Yo creo que Portillo puede convertirse en la bomba política que altere todo el escenario electoral en el país. ¿Por qué lo planteo así? Obviamente creo que muchos lo analizan de esa forma, pero el impacto político y digamos la legitimidad que tiene Portillo en determinado sector de la población es electoralmente importante y obviamente tal vez no tendrá el mismo caudal que cuando ganó la presidencia, pero aún representa un caudal importante que significaría una buena cantidad de diputados en el Congreso de la República. Y esto obviamente afectaría la cantidad de diputados tanto de un partido líder, de un partido patriota y por supuesto de la Unidad Nacional de la Esperanza, lo que condiciona a que el Congreso va a ser mucho más difícil la gobernabilidad dentro del país en sí mismo, pero también creo que es un planteamiento absolutamente necesario. ¿Por qué lo planteo? Si hoy vemos dentro de los que tenemos, digamos, por muchos candidatos que van para diputaciones, vemos que no hay una diferencia sustancial entre unos y otros. Si esto llegara a suceder, esperaríamos por lo menos que los candidatos que pudieran ser impulsados por un personaje como Portillo, que viene a alterar el escenario electoral, por lo menos pudieran poner un punto y aparte dentro de lo que estamos acostumbrados ya a ver dentro del Congreso de la República. La semana pasada tuve acceso a un documento, que es un documento privado, pues, pero como uno es periodista, y se hizo una especie como de sondeo cuando regresó Portillo, y la semana pasada tenía 77% de aceptación de los guatemaltecos. Imagínense usted, y ojo, porque no es solo una aceptación a nivel departamental, aceptación en la capital. O sea, Portillo es un gran político, nos guste o no, estemos o no de acuerdo con su accionar, esa es la realidad, y ahí es donde el resto de partidos van a tener que moverse, porque al final, Gerson, el poder en este país está en el Congreso. Sí. Así es, hay que reconocer que todos los elementos del Estado pasan a través de una u otra forma, pasan por el Congreso de la República. Y esto creo que, digamos, al Portillo tener un nivel de alteración política que pudiera generar, creo también que si bien tiene 70% de aceptación, hay que medir su intención de voto, que son dos mediciones distintas. Por ejemplo, sí acepto que alguien participe, pero no es lo mismo que yo vaya a votar por esa persona. Entonces creo que también es necesario que se vea y se mida la intención de voto que pueda tener. Obviamente esto va a depender también mucho de la figura política, de la figura institucional partidaria con la que pudiera correr. ¿Por qué lo planteo así? Por ejemplo, si corre con un partido que no responda a lo que al imaginario que la población tiene de él, difícilmente va a poder crecer, incrementar esa intención de voto. Pero, por ejemplo, si corre con un partido que le da otra cara y sigue impulsando, por decirlo así, esta perspectiva, esta proyección que ha tenido con la gente, puede hacer que podamos tener sorpresas dentro del proceso electoral. Esto considerando también, yo recuerdo en la campaña anterior, digamos ya hace 4 años de eso, que dentro de los mercados en la capital había muchísima gente que tenía la foto de Portillo en sus locales. O sea, es una realidad también innegable. No solamente, como tú dices, no es solamente en el interior del país, como que, digamos, el electorado que en aquel tiempo lo hizo ganar. Todavía se mantienen núcleos muy fuertes y definidos sobre el tema de la participación de Portillo o no dentro de la propia capital. Entonces eso rompe el esquema que hemos tenido actualmente con los políticos que hoy tenemos en la palestra de que unos responden al voto capitalino urbano y otros, por supuesto, al voto rural, como hemos tenido desde hace algunos años. Aquí hay 2 grandes políticos, Álvaro Arzú y Alfonso Portillo. Álvaro Arzú es un personaje que no traslada voto. El voto es para él, o sea, el guatemalteco vota por él, pero no le hace caso. Y eso lo vimos hace 4 años. Él salió con su esposa, viajó por todos lados, pidió el voto para ella, no se lo dieron. Alfonso Portillo salió a pedir el voto por Mario Estrada y bueno, el resultado no es que haya ganado. Metió 15 diputados. Bueno, exacto, totalmente. metió 15 diputados. Entonces, él sí traslada voto. Por eso es ese fenómeno tan
importante que los guatemaltecos no podemos pasar por alto. Ahí está y va a desempeñar un papel importante en las elecciones. Así es. Sí, yo creo que efectivamente esto tendrá que estar sumado, por ejemplo, también a la estrategia política de los partidos ya definidos, ¿no? Que hoy vemos, digamos, ya en las encuestas. Por un lado, el partido oficial con la presunta iniciativa de su precandidato a la presidencia de si sale o no sale de las filas partidarias, considerando las grandes pugnas internas que hay dentro del partido oficial. La Unidad Nacional de la Esperanza, por ejemplo, con los vínculos que ahora empieza a tener con el sector empresarial a través del nombramiento de su precandidato a la vicepresidencia, que creo que le abona un factor interesante a la elección, porque no creo que lo afecte electoralmente. Sin embargo, sí genera por lo menos mayor viabilidad dentro del sector privado de una candidatura de Sandra cuando antes se oponían radicalmente a ella. Y por ejemplo, creo yo que el personaje más preocupado sería en todo caso el precandidato a la presidencia del partido líder que encabeza las encuestas, porque esto podría significar el descenso de puntos. Si lo analizamos como factor de caudal electoral, es posible que un Alfonso Portillo pueda disminuir el caudal electoral tanto de un Manuel Valdizón como de una Sandra Torres. Y esto obviamente vendría a impactar directamente en los resultados. Pero el cuestionamiento más grande, creo yo, en lo que todavía no han terminado de las negociaciones para ver qué va a suceder, es qué ocurriría y para quién sería ese posible traslado de voto y solicitud de voto de un Alfonso Portillo en segunda vuelta. Creo que eso puede ser sumamente condicionante en el proceso electoral. Por eso es tan importante y tan rico hablar con gente que sabe, porque uno a veces hace sus propios análisis, que puede estar equivocado o no, pero los hace. Y esto que él acaba de mencionar, de qué puede pasar en una segunda vuelta, pues es súper interesante para analizarlo también. Vamos a hacer la última pausa comercial y regresamos en un momento con ustedes. Te presentamos Iron Shape, la tecnología más avanzada en prendas inteligentes. Iron Shape es una camiseta pensada para el hombre que tiene poco tiempo para ejercitarse, pero que quiere lucir y sentirse bien. Con Iron Shape te verás bien en todo momento. Además, combina con tu ropa y no se nota. Iron Shape no se deforma, no guarda olores, es fresca, suave y muy cómoda. La puedes usar en cualquier momento, para ir a trabajar, para hacer ejercicio o simplemente úsala al realizar tus actividades cotidianas. Ponte la camiseta, ponte en forma, ponte Iron Shape. No importa la complexión que tengas, Iron Shape es para ti. Elige los colores que tú quieras, blanco, gris o negro. Tenemos todas las tallas. Marca el teléfono que aparece en pantalla y pide en este momento tu Iron Shape a un precio que solo encontrarás por televisión. No esperes más. Ponte la camiseta. Ponte Iron Shape. Amigo agricultor, si quieres aprender, les invito a que veas Visión Rural y lo pones en práctica todo lo que ves. Visión Rural, el sábado a las 4:30 de la tarde y los domingos a las 8:30 de la mañana, solo por Guatevisión. Esta es la situación de Luis. Esta es la de Juan. Y esta era la de Raúl, hasta que conoció Extension Plus, el primer sistema desarrollado para lograr el tamaño que tú quieres y que ellas desean. Plus grosor, plus placer, plus tamaño. La mayoría de los hombres en mis videos utilizan Extension para lograr el tamaño que necesitan. Más grande, de una vez y para siempre. Culturas milenarias agrandan sus cuellos. Extension Plus agranda tu hombría. El sistema totalmente natural para lograr mayor medida y grosor. Recuerda, por su potencia y tamaño se mide al hombre. A nosotras nos gustan grandes. Prueba
con Extension Plus. Llama ahora, ordena tu Extension Plus y recibe totalmente gratis Endurance Plus y disfrútalo por más tiempo. Para mayor tamaño, Extension Plus. A tu medida. No te lo pierdas. Llama ya. Hay algo también que, a mi entender, se está manejando muy a perfil bajo, y es esa aglutinación de líderes indígenas con un movimiento que nos va a sorprender igual. ¿Cómo ves esa participación? Porque finalmente Guatemala no es Bolivia. Sí, totalmente. Acá todos los partidos políticos tienen indígenas dentro de ellos. La participación indígena está muy dispersa, pero esto puede cambiar en un futuro cercano o lejano. ¿Qué va a pasar? Yo creo que ojalá cambiara, digamos, pero es muy difícil considerando la estructura y los males endémicos que tenemos como sociedad. El racismo y la discriminación siguen siendo todavía un detonante, digamos, que va condicionando la vida social en el país. ¿Y esto por qué lo planteo? Por ejemplo, si vemos los resultados del Latinobarómetro que los acaban de presentar, vemos, por ejemplo, que somos un país eminentemente racista, y somos un país que ahora resulta que tenemos el 60% de personas, si no acepta, por lo menos tolera, que por ejemplo que un hombre golpea a su mujer. Entonces somos así de malos como país. Todavía no hemos evolucionado a tal punto. Y obviamente eso no solo se ve en nosotros viéndolo bajo la perspectiva ladina, digamos, sino también la cosmovisión de la forma en que los pueblos lo ven. También tenemos que estar claros de que cada uno de los partidos tiene condicionado determinado grupo de personas, representantes de distintas etnias, que no ha permitido este aglutinamiento real de sectores indígenas que pudieran causar, digamos, un revuelo verdaderamente, tanto en lo electoral, en lo político, en lo social, dentro del país, inclusive en lo económico. Pero tenemos que tener en cuenta también que también existen dificultades, digamos, dentro del propio sistema económico del país. Por ejemplo, el tema de defensa del territorio es el tema que más ha aglutinado a estos grupos. Y obviamente, pues, es una lucha válida, es una lucha que tienen dentro de su haber, precisamente por el tema de que están protegiendo en determinado momento un territorio que lo sienten, que las cosas que están sucediendo son ajenas a ellos. Probablemente se pueda haber radicalizado el conflicto, pero es un conflicto latente, es un conflicto que está ahí y es un conflicto que identifica y une a las personas. Y este tema creo que no lo deben de dejar pasar por alto, es un tema que tarde o temprano va a estallar, y para cualquier político tiene que ponerle atención a esto. Cualquier persona que pudiera llegar de presidente, pudiera llegar de diputados, este conflicto puede ser que afecte seriamente un sistema político en la medida que no se le ponga la debida atención y se brinde el debido respeto también a los derechos de cada una de las personas, especialmente el respeto a la identidad. ¿Pensás entonces que en esta campaña electoral estos grupos indígenas no van a tener algún tipo de peso específico? Yo creo que no, lamentablemente no hemos llegado a ese punto, no hemos llegado a este punto. Las campañas electorales en este país, tal cual se está dando ahora, son campañas de masas, son campañas en donde es al que yo más veo, son campañas de es lo que me venden. Son productos, los candidatos a la presidencia, a las diputaciones son productos que la gente viene y compra simplemente. Pero no es difícil que en el país, cuando por supuesto hemos tenido condicionantes en el sistema educativo especialmente, vengamos y creamos que la población va a venir y puede racionalizar más allá su voto, profundizando sobre los planteamientos de cada uno. Cuando, por ejemplo, en las encuestas, si a un candidato en la encuesta le sale que lo que necesita son sanciones, inmediatamente va a impulsar una iniciativa populista al Congreso diciendo que entonces elevemos todas las penas. Cosa que, por ejemplo, técnicamente ya está probado, que, por ejemplo, se sube la pena de homicidios y eso no significó en ningún momento que redujera el número de homicidios. Por el contrario, el número de homicidios siguió incrementándose hasta hace algunos años, que empezó a descender, y ahorita este año empieza a aumentar nuevamente. Entonces, es un tema complejo que Díaz Repollés lo plantea en la etapa poslegislativa
como un elemento condicionante. ¿Por qué lo planteo así? Porque si, por ejemplo, se decide que es importante un fotógrafo y matan a un fotógrafo en el país, resulta entonces que por el clamor popular, entonces algún diputado va a plantear el fotograficidio, por ejemplo. Entonces, porque está respondiendo al clamor que la gente le pide, que electoralmente lo puede afectar o no. Entonces, estructuralmente todavía estamos en ese marco. Y creo yo que para salir de eso, obviamente van a pasar muchos años, lamentablemente, porque necesitamos consolidar conocimientos dentro de las personas, que no solamente la gente aprenda a leer y escribir porque es lo mínimo, sino que aprenda también a racionalizar. Inclusive lo estoy planteando desde el tema de la educación universitaria. Muchas veces en la universidad les enseñan a leer o a memorizar lo que les están dando, pero ¿cuántos nos enseñan a pensar? Y enseñar a pensar en este país creo que es el reto más grande. Yo creo que, no sé si lo voy a ver, pero sí va a haber un presidente indígena en este país. Yo quisiera verlo también. Lo que ocurre es de que si uno ve ejemplos afuera de Guatemala, hace 40 años en Estados Unidos, pensar que un negro iba a ser presidente, eso era inaudito. Bueno, totalmente. Lo fue. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos algún día elegir? Porque va a pasar. Lo que pasa es que creo que la sociedad sí va a tener que hacer cambios profundos. Así es. Sobre temas que hoy de verdad nos laceran, como es el ver a los pueblos indígenas como atrasados, todo eso que desde niño hemos traído, que el indígena es borracho, que es haragán, que no le gusta el trabajo, o sea, nos han metido todo eso precisamente para dividir a esta sociedad. Pero que va a haber un cambio, yo creo que se va a dar, tarde o temprano. Totalmente, yo creo que, yo abonando esta discusión, creo por ejemplo que este gobierno tuvo algo que yo lo califico como un punto de retroceso. No sé cómo tú lo califiques, pero, por ejemplo, haber quitado del magisterio la formación de maestros bilingües. Ante todo salió diciendo el Ministerio de Educación, sí, es que sí permanece en la formación de maestros bilingües, pero educación preprimaria. Pero la educación primaria se perdió totalmente el tema bilingüe. Y ese es un tema que se peleó en las Cortes, pero que no pudo hacerse más allá. Para mí es un grave retroceso para el país. Eso no significaba que no tuvieran formación universitaria, pero formar en su lengua materna a las personas es algo que realmente facilita el tema del entendimiento y de la educación y la adquisición de conocimiento, cosa que difícilmente con las personas, si seguimos teniendo gobernantes que realmente no prioricen eso, sino que vean solo al revés de su nariz y los intereses que financian su campaña, difícilmente vamos a salir de esto. Totalmente de acuerdo con tus palabras y de verdad te agradezco que nos permitas a los guatemaltecos, allá en casa y aquí conmigo, tener este tipo de reflexiones, porque hay cosas que las tenemos que decir. O sea, el panorama es el que has planteado con muchísima claridad y de verdad te agradezco que vengas acá y nos llenes de esos conocimientos. A ti, Haroldo, te agradezco muchísimo el dejarme expresar. No necesariamente antes pensábamos en la necesidad de expresarnos, hoy pues es una realidad y hay que aprovecharla. Y creo que se debe hacer en los espacios que amerita hacerse, especialmente cuando te permiten expresarte con toda la libertad y por supuesto con toda la confianza como tú lo has hecho conmigo. Así que te agradezco mucho. Bueno, y a ustedes en casa hoy aprendimos algo un poquito más siempre, porque todos los días tenemos la obligación de seguir aprendiendo. Que usted vote, hágalo por quien quiera, eso sí, no olvide que el voto es secreto, que cuando usted entra se va a enfrentar a una papeleta, no hay nadie como usted allí. Entonces ese voto debe de ser responsable. Que le regalen lo que quieran, porque al final, bueno, pues hay gente que un asadón, una piocha, una pila, láminas, lo que sea, pues cae bien, pero eso no debe condicionar el voto, menos que le paguen por ese voto, porque al final, como le repito, pues es secreto, usted va a votar por quien su conciencia le dicte y sobre todo hay que pensar en Guatemala. Este país sí necesita que de verdad algún día tengamos un verdadero estadista que llegue a gobernar este país y no llegue a ver qué se lleva. Que tenga una feliz noche y nos vemos la próxima semana.